Buenas tardes, muchísimas gracias y buenas tardes a todas y todos. Un enorme agradecimiento a los compañeros de Hijos Capital y a la Intersindical de Derechos Humanos. No vamos a dejar de recordar y reiterar que el 24 de marzo de 1976 se produjo en la Argentina el golpe de Estado más sangriento que pueda cobrar memoria el pueblo argentino. Está claro que además de la extinción del pensamiento y de los militantes, lo que buscaban también era la eliminación de la política como sujeto de desarrollo de los pueblos. Y sin duda ese golpe de Estado fue un golpe de Estado cívico-militar porque tuvo un fuerte componente económico también, que era impulsar un programa económico en la Argentina distinto al que durante años le había traído bienestar a los argentinos. Ese plan económico tenía una sustentación que era hacer más rico a los ricos y generar mayor ganancia al sector financiero, particularmente al internacional. Sector financiero que hoy nuevamente acosa a la Argentina y a los argentinos e intenta a través de su condicionamiento condicionar la soberanía de este país en sus decisiones económicas. Hoy lo hace bajo el eufemismo de lo que son los fondos de inversión, organismos multilaterales de crédito, el propio Fondo Monetario Internacional. Pero en el fondo siguen siendo los mismos de siempre, los fondos buitres que vienen a saquear a la Argentina y que no lo pudieron hacer desde el 76 en adelante porque siempre hubo una resistencia popular. Hubo entonces y en aquella época un dictador que fue militar, que fue Jorge Videla, pero también hubo un codictador que fue empresario y fue Alfredo Martínez de Hoz, que fue el brazo que puso el empresariado argentino en ese momento en el gobierno. También hay que decirlo con claridad, la mayoría de los jueces fueron cómplices y funcionales a la estrategia de la dictadura militar en la Argentina, y en ese entonces esos mismos jueces permitieron la intervención de nuestra organización madre, que es la CGT, para los trabajadores, de la mayoría de los sindicatos importantes, al nuestro, a la Asociación Bancaria también le tocó, clausuraron el Congreso, prohibieron la actividad política, intervinieron y proscribieron toda posibilidad de actividad donde hubiera representación estudiantil o social. Y en el fondo, todo esto lo hacían porque también, entre otras cosas, suspendieron para nosotros los trabajadores los convenios colectivos de trabajo. Y decía, en el fondo lo hicieron porque quisieron a los trabajadores desnudos de derechos y a la sociedad la quisieron desnuda de representación política. Está claro que necesitaron firmemente de eliminar las organizaciones sindicales, políticas, sociales y estudiantiles para llevar adelante un proyecto que no solo era político, sino que también tenía ese fuerte componente económico. La represión fue terrible, fue salvaje, fue cobarde y fue sangrienta. Apropiación de hijos, muerte, tortura, encarcelamiento, exilio, cesantías y 30.000 compañeras y compañeros que hicieron desaparecer para imponer un programa económico y un programa social que cambiara los destinos de la Argentina. Despidieron delegados de la fábrica, de las instituciones públicas, privadas. En definitiva, habían conseguido lo que buscaban, tierra arrasada de representación para profundizar su programa. Por eso a veces atacan tanto a la política, a las organizaciones sindicales, y yo celebro y agradezco en nombre de mis compañeros trabajadores que sufrieron el terrorismo de Estado, que los compañeros de Hijos Capital hagan este homenaje hoy. Porque siempre ponen, cuando un dirigente sindical se equivoca, pongámosle que sean 10, ponen eso como mal ejemplo para que toda la sociedad odie el sistema de representación sindical en la Argentina y se olvidan que hay cientos de miles de compañeros militantes, delegados de base, de comisiones gremiales internas, de conducciones de seccionales, que todos los días hacen su trabajo honestamente y nos atacan porque lo que quieren es el desmantelamiento de la resistencia en el sector de los obreros, como lo hacen en la política y como lo hacen con los representantes de los organismos de derechos humanos. Me sumo a la compañera a decir que no pierdan tiempo. Nosotros los argentinos y las argentinas sabemos muy bien quién es Estela y a quién representa Estela y los intereses que representa Estela. Vaya el más apretado abrazo solidario
a la compañera Estela de Carlotto por los ataques que ha sufrido en este tiempo. Que sepa que nosotros sabemos bien quién es ella y quiénes son ellos. ¿Y quiénes son ellos? Quiero hacer un parate y un chiquitito ahí, para poner un signo de llamado de atención por si no nos hemos dado cuenta. Hoy leía la editorial de Perfil a manos de la pluma de su director Jorge Fontevecchia. Y el título era Alberto Fernández renunció. Y desarrollaba luego una supuesta charla que tuvo con la compañera Cristina, que obviamente nunca existió, pero decía que había renunciado a sus convicciones y citaba una serie de cosas, entre ellos el tema judicial. Yo dije, este título lo escuché en algún lado, y empecé a buscar archivos, y hace 12 días exactamente, el periodista Luis Majul, en La Nación Noticias, dijo lo mismo en modo interrogativo. Alberto Fernández renunció y desarrolló el mismo concepto. ¿Esto qué significa? Que aquellos que antes, a través de un golpe militar, desestabilizaban a los gobiernos, hoy lo hacen desde los fierros mediáticos, porque en el fondo lo que están diciendo es instalando que si Alberto Fernández renunció o no renunció. Nosotros desde este espacio, y en honor a la memoria de esos 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos, le decimos que ni piensen que va a renunciar. Aquí no renuncia nadie del campo popular porque hay una tarea de reconstrucción de la nación a partir del desastre que hizo la derecha en la Argentina a través de la sucesión de los hechos históricos. Yo decía, a todo esto le siguió esos procesos de financiarización, apertura de la economía, siempre en detrimento de la industria y del trabajo y a favor del capital concentrado y particularmente. Nosotros en la bancaria nos preguntábamos muchas veces y debatíamos con los compañeros cómo ayudábamos para mantener viva la memoria, qué hacíamos, cómo lo hacíamos, qué podíamos hacer. Y la verdad que la primera decisión que tomamos hace algunos años fue crear la Secretaría de Derechos Humanos, Género e Igualdad en el sindicato. Lo segundo que hicimos fue, hay que honrar la memoria de nuestros compañeros, entre ellos los 188 bancarios desaparecidos, entre los que se encuentra la mamá del querido compañero Charlie Pisoni, que era bancaria, la compañera Irene Veloquio, entre las desaparecidos bancarios porque era una trabajadora del Banco Galicia. Entonces hicimos un gran mural en la puerta del sindicato para recordar a nuestras compañeras y a nuestros compañeros. Después avanzamos y dijimos, bueno, desde ahí estamos desarrollando algún tipo de política y permítanme enumerar algunas. Nosotros hicimos la arqueología de las ausencias, un registro de trabajadores bancarios víctimas del terrorismo de Estado. Uno puede ir a las plataformas virtuales de bancaria y encontrar su historia, sus legajos, qué hizo en su vida laboral y en su lucha. Hicimos ese gran mural. También construimos un archivo de voz de los trabajadores bancarios que recordara a nuestros compañeros desaparecidos. También avanzamos en una muestra que realizamos sobre espionaje, inteligencia y control, gracias a la DIPA que nos dio los archivos de cómo habían seguido a los trabajadores bancarios para perseguirlos y detenerlos. Y también hemos empezado un proyecto que se denominó Territorios de Memoria, donde hemos unificado el pensamiento, no el pensamiento, hemos unificado la acción de las 53 seccionales del país para federalizar esta política de memoria, verdad y justicia que tiene la asociación bancaria. Pero decíamos, ¿esto alcanza? No alcanza. Yo tengo la hermosa posibilidad en mi sindicato de militar con compañeros muy notables, muy valiosos, de los que aprendo todos los días, que padecieron la cárcel, el exilio y la tortura. Lo tengo sentado ahí a mi compañero Andrés Castillo, que hoy viene, como vino con Néstor Kirchner cuando restituyó esta Casa para los Derechos Humanos, pero este compañero estuvo detenido y fue torturado en este ámbito. Entonces decíamos, una cosa es lo institucional y otra cosa es hacer más. Y hacer más significaba que nosotros a ese compañero lo podemos mirar a los ojos y decirle que se quede tranquilo, porque las generaciones que venimos en la bancaria vamos a considerar, respetar, valorar y honrar la memoria de esos 30.000 compañeros todos los días con actos que signifiquen defender los derechos humanos a los trabajadores y tener posición política tomada de la organización sindical. Yo quisiera terminar diciendo que hubo algo que no tuvieron en cuenta los salvajes asesinos y cobardes asesinos de hace 45 años. Y es que la Argentina tiene una muy rica historia de lucha en la adversidad contra las injusticias y que
se olvidaron que tenemos desde los partidos populares, de las expresiones sociales y populares, esa capacidad todavía de indignarnos ante la injusticia. Y así fue como, aún en dictadura y posterior a ella, fueron los partidos políticos, las organizaciones sociales, las organizaciones populares, fueron las organizaciones estudiantiles, fue la voz referente de nuestros artistas y nuestros científicos y la voz potente de los trabajadores representados en sus organizaciones sindicales, la que empezó a construir resistencia en la Argentina para salir del letargo que significaba esa dictadura militar. Y no lo hicimos, yo era muy joven seguramente, pero no lo hicieron los compañeros en quienes yo me referencio solamente con el mástil y el pabellón argentino. Lo hicieron junto con el pabellón argentino, con el pañuelo de las madres, de las abuelas y ahora de los hijos, que representa desde el ámbito del amor combatir al odio. Y creo que ahí y así, todos juntos, aún en la diferencia de nuestros orígenes partidarios y de actividades, es como se construye la resistencia. Y esa resistencia tiene que ser, como dije, desde el amor y no desde el odio, que es lo que nos enseñaron madres, abuelas y nuestros queridos compañeros de hijos. Porque va a ser la mejor forma de honrar la memoria y la lucha de 30.000 compañeras y compañeros desaparecidos y de todas las víctimas del terrorismo de Estado, para que nunca más en la Argentina no solo no haya un gobierno liberal, sino que nunca más el pensamiento de derecha se instale para que haya un golpe militar en la Argentina. Muchísimas gracias por esta hermosa oportunidad.